Buenos días, jóvenes. Para concluir con el tema de los ciclos de refrigeración y de igual manera para concluir con el tema de análisis de ciclos, vamos a ver el ciclo de refrigeración por absorción. Hasta ahora los ciclos de compresión de vapor que hemos visto cuentan con un condensador, dispositivo de expansión o válvula de expansión, evaporador, y para lograr el efecto de llevar el calor de un medio de baja temperatura a uno de mayor temperatura, hemos utilizado un compresor. En los ciclos de absorción, tal y como se menciona en este recuadro, no vamos a utilizar un compresor. Sin embargo, estos tres dispositivos aún van a formar parte del ciclo de refrigeración, tal como lo muestra la figura. De aquí para acá no hay cambio con respecto al ciclo de refrigeración común. Tenemos el condensador, así que para acá debemos tener refrigerante líquido, mezcla, y acá debemos tener vapor de refrigerante. ¿Qué va a cambiar? Vamos a leer las características del recuadro. No se requiere de un compresor. Esto por lo pronto suena extraño, pues hemos indicado que se necesita de una fuente de energía para poder lograr el efecto de transportar calor de baja temperatura a alta temperatura. La fuente de energía principal para este ciclo tiene que suministrar energía en forma de calor. El refrigerante se mezcla con un medio de transporte en el absorbedor. La presión de la solución se incrementa con una bomba. Acá tenemos la presión del evaporador y acá tenemos la presión de condensación. Así que hay un diferencial de presión que debe ser resuelto por algún dispositivo. Es obvio que en el ciclo de compresión de vapor que hemos estado analizando, ese efecto lo cumple el compresor. Acá, de acuerdo a lo que se indica en el recuadro, lo que vamos a utilizar es una bomba. Una fuente de calor separa el refrigerante del medio de transporte o del fluido absorbente. La solución débil se envía de vuelta al absorbedor, mientras que el refrigerante separado regresa o pasa por el condensador. Vamos entonces a evaluar el lado el lado derecho del ciclo de absorción. Hemos indicado que hasta aquí tenemos refrigerante, y acá tenemos refrigerante. En esta cámara el refrigerante se mezcla con un fluido absorbedor que es un líquido. Ese líquido va a disolver el refrigerante. Es decir, en el punto A vamos a tener una mezcla líquida que contiene el fluido absorbedor y el refrigerante. Usualmente el absorbedor es agua. Entonces acá tenemos una mezcla líquida que contiene refrigerante más absorbedor. Ese líquido va a pasar a través de una bomba y se va a incrementar. Así que acá también tenemos refrigerante más absorbedor. Pero de este lado del ciclo lo único que necesitamos es refrigerante. Así que necesitamos separar el refrigerante del líquido para
que el ciclo siga su proceso usual. Y para poder separar el refrigerante del absorbedor necesitamos transferir energía en forma de calor al ciclo. Al transferir energía en forma de calor, logramos separar el refrigerante del absorbedor. Y acá entonces podremos tener refrigerante y acá absorbedor que hemos separado. Pero aquí tenemos absorbedor a alta temperatura y acá lo necesitamos a baja temperatura, por lo tanto utilizamos una válvula para reducir la presión del absorbedor. Sin embargo, a esta mezcla de refrigerante y absorbedor para separarlo se le ha agregado energía. Eso significa que el absorbedor acá está a una temperatura alta. El absorbedor a alta temperatura se debe mezclar con el refrigerante a baja temperatura. Pero ¿qué ocurre si mezclamos esas dos? Acá vamos a tener refrigerante y absorbedor a una temperatura intermedia entre estas dos, que va a pasar por la bomba y luego se le va a agregar calor. Eso significa que la temperatura del absorbedor va a volver a aumentar. Y si repetimos ese proceso constantemente, la temperatura del absorbedor va a aumentar. ¿Y qué debemos hacer entonces para que eso no ocurra? Debemos enfriar el absorbedor. Por eso necesitamos un líquido de enfriamiento para poder que la temperatura de este punto se mantenga estable. De otra manera, esa temperatura se incrementará continuamente. Así que ese es el propósito de este agua de enfriamiento. Ese agua de enfriamiento no se mezcla con nadie, simplemente retira parte de la energía que ha sido suministrada en este proceso. Y de esta manera el ciclo se repite. Repito, del lado de acá solo tenemos refrigerante. Del lado de acá vamos a tener refrigerante más líquido absorbedor. ¿Qué característica debemos recordar? El líquido disuelve al refrigerante en una mezcla líquida, que es luego pasada por una bomba para incrementar la presión. ¿Qué es necesario garantizar? Es necesario garantizar que acá solo pase refrigerante. Hemos dicho que el fluido absorbedor es usualmente agua, así que queremos que en esta parte solo pase refrigerante sin nada de agua. Supongamos que esto es un ciclo de refrigeración donde la temperatura del depósito de baja temperatura es menor a 0 grados Celsius. ¿Qué ocurriría si tuviéramos agua en alguna parte del evaporador a una temperatura menor a 0 grados Celsius? Potencia de entrada se refiere a la potencia requerida en el compresor. Esto tiene que ver con esta diferencia de entalpías y el flujo de masa de la solución de líquido y refrigerante. Debemos suponer que esto es inferior a la potencia que requeriría un compresor. Sin embargo, la fuente principal de energía es este calor. Así que como medimos el coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración por absorción, el objetivo es QL, el requisito, potencia de la bomba y el calor necesario para separar el refrigerante. Acá nos indican se puede usar calor de desecho de algún ciclo de generación de potencia. Estos ciclos que usan calor residual también se les conoce como ciclos de cogeneración. Es decir, podemos tener un ciclo, sea de turbina de gas, donde tenemos calor o energía residual de los gases producto de la combustión a la salida de la turbina, que podemos utilizar en un ciclo de absorción para producir un efecto de refrigeración.
Acá mostramos otra versión de la parte derecha de este ciclo. Decíamos que acá agregábamos calor y este refrigerante, el fluido absorbedor separado tenía que pasar por una válvula. En este caso, para disminuir la cantidad de energía que tiene que ser removida por el agua de enfriamiento, el absorbedor que vamos a devolver a la presión de evaporación cede energía a la corriente que viene del o que pasa por la bomba. Eso que significa que parte de la energía que de otra manera desecharíamos al agua de enfriamiento ahora va a ser aprovechada para disminuir la cantidad de calor requerido para separar el refrigerante del absorbedor. Adicional a ese intercambiador de calor, se agrega este rectificador que garantiza que aquí solamente tengamos refrigerante y que no haya ninguna cantidad de agua a la entrada del condensador. Entonces acá mencionamos las modificaciones. Se usa un regenerador para recuperar energía de la solución débil. ¿Qué es la solución débil? La solución débil es lo que vamos a regresar o lo que va a pasar por la válvula de expansión. ¿Por qué se dice solución débil? Pues no es realmente 100% líquido absorbedor puro. Parte de o tendrá una pequeña concentración de refrigerante. Entonces a la solución de acá le podemos llamar solución fuerte. Se agrega un rectificador para asegurarse que no llegue agua o líquido absorbedor al condensador. Entonces a esto, repito, que le habíamos llamado líquido absorbedor separado, también se le conoce como solución débil. Ahora, para poder analizar el lado derecho de este ciclo, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer quién es el absorbedor. Pongamos que es agua. Debemos saber quién es el refrigerante. Puede ser amonio. Una vez conocemos esos dos participantes, debemos poder evaluar propiedades de soluciones de agua y amonio. Algunos software permiten evaluar estas propiedades a diferentes concentraciones, pues no es solo necesario conocer quién es el absorbedor y quién es el refrigerante, será necesario conocer cuál es la concentración de cada uno de esos componentes de la mezcla en diferentes puntos a lo largo de los procesos del lado derecho de este ciclo de absorción. Ninguna de las tablas que se ha proporcionado a través de la plataforma contiene información sobre mezclas de agua y amonio. Así que, repito, sería necesario proporcionar esas propiedades o los medios para evaluar propiedades de mezclas de agua y amonio. Con esto concluimos el análisis de los ciclos de refrigeración y, como mencionábamos, el análisis de los ciclos. En el siguiente módulo vamos a aprender a evaluar propiedades de solución o de mezclas de diferentes componentes. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con soluciones y en específico la solución a la que me hago
a la que hago referencia es el aire. El aire es una mezcla de gases. Sin embargo, las tablas de propiedades contienen tablas de propiedades del aire como si fuera una sustancia pura. En el próximo módulo vamos a aprender a evaluar propiedades de mezclas y entre esas mezclas podríamos incluir el aire. Así que el siguiente módulo tiene que ver con mezclas, pero mezclas donde hay más de un componente sin que ocurra una reacción química. Así que el siguiente módulo lleva como título mezclas no reactivas. Y la importancia de este módulo, o lo que aprendamos en ese módulo, va a ser importante en los últimos 2 módulos de este curso, en los últimos 3 módulos de este curso. Después del módulo de mezclas no reactivas, donde aprendamos a evaluar propiedades de mezclas de más de un componente, el siguiente módulo es el de aire húmedo, o de mezclas de aire y vapor. Así que si consideramos al aire como una sustancia pura, el aire húmedo es una mezcla de aire seco y agua. Y con lo que aprendamos en este módulo entenderemos la manera en que se evalúan las propiedades del aire húmedo. Luego del módulo de mezclas de aire y vapor veremos el módulo de mezclas reactivas, principalmente combustión. Y cuando lleguemos al módulo de combustión veremos que en una reacción de combustión con un hidrocarburo se va a producir, esto combinado con oxígeno, se va a producir dióxido de carbono, agua. Si usamos demasiado oxígeno, habrá oxígeno en los productos, pero este oxígeno proviene del aire, así que también tendremos nitrógeno. Así que los productos van a estar constituidos por una mezcla de todos estos componentes. Y cómo vamos a evaluar las propiedades de los productos dependerá de lo que aprendamos en el módulo de mezclas no reactivas. Así que hasta este punto hemos aplicado principalmente conceptos aprendidos en termodinámica 1, es decir, balance de energía, balances de entropías. A partir del siguiente módulo es donde iniciaremos el estudio de conceptos que no fueron vistos en el curso o aplicaremos conceptos que no han sido utilizados previamente en el curso de termodinámica 1 ni en ninguna parte de lo que llevamos del curso de termodinámica 2. Así que es importante que los estudiantes pongan atención especial al material del siguiente módulo y del resto de los módulos de este curso. Con eso concluimos, o con estos comentarios concluimos el tercer módulo del curso de termodinámica 2 y en la próxima clase iniciaremos con el módulo de mezclas no reactivas. Hasta la próxima.